Jesús Gil y Gil. Bueno, estoy delante del Estadio Vicente Calderón, que lo están derruyendo. Y bueno, hace unas semanas, los que viváis en Madrid, seguramente otras ciudades de España, habréis visto las marquesinas con carteles del documental El Pionero. Lo están echando en HBO. Y he tenido la oportunidad de verlo justamente en unos días que he pasado en la Costa del Sol. Y he hecho un descubrimiento que vosotros vais a verlo claro, que es la explicación de por qué fueron a por Jesús Gil y Gil. Bueno, para los que hayáis nacido en el siglo XXI o los hispanoamericanos, decir que los demás, evidentemente, sabéis quién fue Jesús Gil. Yo lo he definido como dije que Trump era el Jesús Gil norteamericano. Y bueno, ese rollo, ese calificativo de el líder populista ha sido lo que le ha dado este calificativo de El Pionero. Jesús Gil, bueno, puede ser la versión española de Berlusconi, hay diferencias evidentemente, también con Trump, pero bueno, fue un hombre que, viniendo del mundo de los negocios, utilizó el deporte, en este caso la presidencia del Atlético de Madrid. En el documental dice que no le gustaba el fútbol, una mierda, o sea que tenía pensado hacer carrera política. Y bueno, pues los portugueses lo conoceréis por el tema de Paulo Futre, ¿no?, que le promocionó, y los futboleros en Hispanoamérica seguro, porque bueno, fue muy conocido por sus salidas, o sea, era un personaje totalmente inclasificable, del pueblo, carismático. Bueno, en su lado positivo, bueno, pues lo que hizo en Marbella, que ahora voy a nombrarlo un poquito, pero tengo que decir que yo ni soy del Atlético de Madrid, ni he sido pro Gil. Si me tuviera que colocar en una escala de 10 los que amaban a Jesús Gil y en el 0 los que lo odiaban, yo estaría más o menos como en el 3 o el 4. Entonces no voy a hablar de lo que fue Jesús Gil. Evidentemente fue pues un pícaro, yo creo que fue la figura del pícaro español, pero lo que me voy a centrar es en demostraros por qué fueron a por Jesús Gil. Bueno, básicamente, como sabéis, se hace con el control del Atlético de Madrid y lo convierte, bueno, pues una extensión de su negocio familiar. Y después, cuando consigue llegar a ser alcalde de Marbella, que sabéis que había caído en esa época, finales de los 80, el tema de la Jet, y bueno, consigue reflotarla, mezclándolo con su empresa, convierte las concejalías en departamentos de su empresa y básicamente se salta toda la burocracia. Eso es lo que cuentan en el documental. Se salta todas las reglamentaciones, no cumplen los planes urbanísticos y aquello pega un subidón tremendo a base de, bueno, pues lo que llamaríamos ahora especulación, pero el caso es que Marbella pega un subidón tremendo y eso hace que se empiece a expandir por otras ciudades, pueblos, grandes ciudades del litoral de la Costa del Sol malagueña. El asunto, y aquí es donde los más listos lo vais a ver claro, es que a finales de los años 90, creo que fue en el año 98, si mal no recuerdo, eran elecciones municipales y autonómicas y Jesús Gil, el partido que él había creado, se presentó en Ceuta y Melilla. Y aquí creo que vais a empezar a ver la cuestión. La cuestión es que iba a ganar Ceuta y Melilla. Con lo cual, Jesús Gil iba a tener el control del estrecho. Y aquí, en el propio documental, que luego haré un comentario porque es tan bueno que me cuesta pensar quién lo ha pagado, quién ha financiado ese documental. Pero el caso es que una semana antes de que a Jesús Gil le metan en la cárcel, que vayan a por él, aunque ya la habían investigado con el tema de las camisetas, porque tenía publicidad de las camisetas del Atlético de Madrid, de Marbella, y aquel dinero pues se pasaba de unas manos a un follón. O sea, nadie va a negar que él hiciera chanchullos. El asunto, como digo, es por qué fueron a por él en ese año. El asunto es que una semana antes, como digo, de que le entrullaran, que le metieran en la cárcel, José María Aznar, presidente español en aquella época, se va a ver al rey Mohamed VI de Marruecos. ¿Por qué? Según dice en el documental, no me acuerdo ahora mismo quién lo dice, pero bueno, es una razón, bueno, bastante plausible. El crecimiento de Jesús Gil, de su partido, de esa cosa que había creado, como Berlusconi en Italia, estaba en un lugar que atentaba contra la seguridad nacional por el tema del estrecho y nuestras relaciones con Marruecos. ¿Vale? Ahora ya yo creo que muchos estáis dándoos cuenta. 1998. ¿Qué empieza a pasar en 1999?
la llegada de pateras desde Marruecos, la inmigración ilegal. La pregunta es, y ahora sí que ya todo lo vais a ver claro, ¿hubiera sucedido esta invasión africana si un hombre como Jesús Gil, del que se le puede decir cualquier cosa, evidentemente podemos decir que era un chanchullero, que era un grosero, que era un zafio, pero era un español, era un patriota, era un tío que no se callaba la boca, vamos, ni debajo de las piedras se callaba? ¿Hubiera sucedido esto con Jesús Gil controlando Ceuta, Melilla y todo el litoral de la Costa del Sol, y quién sabe si la comunidad de Andalucía? La respuesta es no. No, no y no. Entonces a Jesús Gil el Estado se lo tenía que quitar de en medio, porque si no, no hubiera sucedido toda esta invasión desde el norte de África que ha padecido España. Y esto, amigos, creo que es irrefutable. Acabo de contaros la razón para que defenestraron a Jesús Gil, lo cual no quita, ojo, para que hubiera razones para ir a por él, porque desde luego su contabilidad y los chanchullos que hacía, una cosa no quita la otra. Estamos en esto. Luego hablaremos de él, que es muy interesante el documental, yo lo recomiendo, es muy divertido, la verdad, muy ameno, y aprendes mucho de cómo funcionaba la política y lo que ha sucedido después. Ahora la pregunta es, porque yo he llegado a esta conclusión porque el desarrollo del vídeo, sin decirlo porque no lo dicen, te lleva ahí. O sea, es evidente que fue el que Jesús Gil fuera a tomar el control de Ceuta y Melilla cuando se lo quitaron de en medio. Yo me pregunto, ¿quién ha hecho ese documental? ¿Quién lo ha pagado? Porque es crítico con Jesús Gil. La verdad es que es un reportaje, o sea, un documental extraordinario, ejemplar. Porque da de un lado y de otro, imparcial. Pero es verdad que sale muy humanizado y aparecen mucho los hijos de Jesús Gil. Entonces yo sospecho que la familia Gil ha pagado, aprovechando este tirón que está teniendo Trump, porque realmente era un fenómeno muy parecido. Y claro, es que la propaganda anti-Trump es muy parecida a la que sucedió con Jesús Gil. Por eso yo en algún momento dije que Trump era el Jesús Gil español, o sea, norteamericano. Así que bueno, ahí queda. A Jesús Gil se lo quitaron de en medio porque era un obstáculo para la inmigración ilegal. Vedlo, son 4 capítulos, comentadlo, es mejor que comentéis después de verlo, aunque seguro que va a haber muchos que me vais a poner a caldo, pero bueno, ahí queda, lo tenía que decir, muy recomendable también para los hispanoamericanos, sabed quién fue y qué hizo Jesús Gil. Bueno, desde este estadio que dentro de poco ya va a desaparecer, porque esto que veis detrás no hay nada, si os fijáis un poco ya hay escombros detrás, pero bueno, pues la verdad es que un pequeño homenaje para este hombre al que yo no le tuve mucha simpatía, pero si hubiera estado vivo seguramente algunas cosas malas que le ha pasado a España no hubieran sucedido. Ahí queda eso.